Mucho gusto, mi nombre es Edwin Orjuela, soy técnico de maquinaria industrial de confección en Infocoser. Entonces, les voy a presentar la máquina UNC5, cómo es el enhebrado. Entonces vamos a empezar por el looper inferior, el looper principal. Entonces, la primera recomendación es siempre alinear los conos de hilo con el portacono. Entonces vamos a pasar por el primer guía hilo, segundo guía hilo y empezamos a pasar por los guía hilos de la máquina. Siempre verificamos que el hilo pase por el medio de los platos y el hilo del looper siempre va a ir con una tensión muy suave. Abrimos nuestra tapa para enhebrar la leva tira hilo. Vamos a pasar por este guía hilo. Vamos a pasar aquí por este guía hilo, pero como podemos ver la leva nos está haciendo estorbo, entonces vamos a acomodarlo para que quede en la parte plana y poderla enhebrar más fácil. Siempre va a pasar aquí por el medio. Y si se nos dificulta, entonces lo pasamos acá, lo levantamos un poquito. Lo pueden enhebrar acá. Y volvemos y bajamos. Y que no se nos olvide meterlo aquí en medio de los platos. Luego pasamos por este otro guía hilo. Giramos el volante para llevar el looper al extremo derecho y vamos a enhebrar. Y de esta manera ya hemos terminado de enhebrar el looper. Aquí tenemos el hilo de la primera aguja. Los pasos son iguales, tener en cuenta que quede bien alineado con el portaconos. Pasamos por el guía hilo y empezamos a enhebrar los guía hilos de la máquina. Enhebramos acá, siempre que pase bien por los guía hilos. Nos extendemos y jalamos el hilo para que entre bien entre los platos. Pasamos acá, luego pasamos acá. Recuerde que este depósito es para aplicar silicona, un aceite más espeso que el que normalmente se le aplica a la máquina. ¿Para qué se utiliza ese aceite? Es para que la aguja se lubrique con el aceite que pasa a través del hilo y de esta manera no empiece a quemar los hilos o las hilazas. Luego pasamos acá. Y aquí lo pasamos por el medio. Vamos acá. Y aquí bajamos y lo enhebramos aquí en esta parte. Enhebramos el soporte de las agujas. El correspondiente a cada aguja. La aguja es aguja UY 128 gas. Y el calibre que usted usando y siempre debe ir puesta a tope, está arriba, y el canal largo debe ir hacia mí, hacia el frente del operario.
y la parte de la muesca va hacia atrás para que el looper pase y recoja el hilo conforme la lozada. Entonces les voy a presentar la costura que formaría con solamente una aguja enhebrada. Entonces vamos a hacer la costura. Y aquí tendríamos trabajando una sola aguja con el hilo del looper profundo. Bueno, entonces los pasos son los mismos para el enhebrado, tener en cuenta, pasa por el guía hilo y empezamos a enhebrar el guía hilo de la aguja, de la segunda aguja. Enhebramos, sostenemos el hilo para que entre bien entre los platos. Acá. ¿Cómo es el orden de enhebrar estos bastones? El bastón más bajo va para la aguja más baja y el bastón más alto para la aguja más alta. Entonces aquí vemos que tenemos 3 agujas. Entonces la aguja de un lado, cualquiera de los dos extremos, con la aguja de la mitad siempre nos va a dar una costura a 1/8. Entonces ya les muestro la costura como sería. Entonces aquí vemos la costura a 1/8 o con la aguja de la mitad. Esto va a manebrar la siguiente aguja, la tercera. Entonces aquí los pasos son los mismos, siempre estar alineado con el portaconos, pasar por el guía hilo y empezamos a manebrar los guía hilos de las agujas. Vamos. Sostenemos para que entre bien entre el plato. Pasamos por este guía hilo. Por este guía hilo. Por este guía hilo. Y el bastón más alto para la aguja más alta. Recuerde que el enhebrado acá es importante que quede así para que la máquina no nos salte. Y aquí lo pasamos a este guía hilo. Y vamos a pasarlo por el guía hilo del soporte de aguja. ¿Listo? Entonces les voy a presentar cómo sería la costura con las 3 enhebradas. Entonces aquí sería con las 3 agujas enhebradas. Agujas extremas a 1/4 y la aguja de la mitad con cualquiera de las 2 extremas da 1/8. Y así sería el revés de la costura. Entonces ahora vamos a quitar el hilo de la aguja de la mitad y vamos a mirar cómo sería la costura a 1/4 sin el hilo de la mitad.
Pues aquí vemos que solamente nos cosió la aguja de los extremos a 1/4, 6.4 milímetros, y así quedaría el revés de la costura a 1/4. Entonces vamos a enhebrar el looper recubridor. Entonces también los mismos pasos, tenerlos en cuenta que quede bien alineado. Pasamos por el guía hilo y vamos a empezar a enhebrar el guía hilo de la máquina para el looper recubridor. Por ningún motivo cambie los resortes de los tensores, porque los tensores de los loopers, de los hilos de los loopers, siempre van a ser unos tensores más suaves que los tensores de las agujas. Los tensores de las agujas tienen más fuerza, más presión. Y aquí es donde es un poquito como tedioso enhebrar. Recuerde que debe pasar por los 3 orificios: orificio 1, orificio de la palanca tira-hilo, y orificio 2, 3. Entonces seguimos enhebrando. Nos demoramos un poquito porque la hilaza se espeluca bastante, pero eso es normal en un enhebrado cualquiera. Enhebramos el bastón de la máquina, enhebramos esta piecita de acá, y cuando la tengamos ahí solamente ponemos el hilo aquí al lado izquierdo. Aquí les voy a mostrar la máquina trabajando full con sus 5 hilos, trabajando el looper recubridor. Aquí vemos que ya trabajó full: una aguja, 2 agujas, 3 agujas y el looper recubridor. Y aquí el revés de la costura sería este: una aguja, 2 agujas, 3 agujas y el looper principal. Sin este looper enhebrado la máquina nunca va a coser. Les voy a explicar cómo funcionan los botones. Botón para subir, bajar la velocidad. Confirmamos con la letra S. Aquí vemos la posición de aguja arriba. ¿Qué es la posición de aguja arriba? Cuando yo voy cosiendo la máquina siempre para arriba. No soy yo quien posiciona la aguja, ¿sí? La máquina siempre para con la aguja arriba. Siempre es arriba. ¿Listo? Entonces vamos a cambiar la posición. Se apaga el puntito rojo y ya nos queda posicionando abajo. Aquí ya posiciona abajo. Podemos ver que la máquina está posicionando abajo. Pero acá podemos pisar el pedal hacia atrás, como hacer un tacón hacia atrás, y la máquina posiciona arriba. Y este botoncito que está el bombillo acá es para cambiar la intensidad de la luz. Para regular el largo de la puntada, vamos con la máquina preferiblemente apagada. Entonces vamos a oprimir este push que está acá y vamos a girar el volante en sentido que gira la máquina. Cuando la máquina engrana, que ahí se escuchó cuando engranó, entonces aquí nos marca, digamos, una posición. Cuando yo giro la máquina en sentido que gira la máquina, la puntada es más larga, o sea que hay menos puntadas por pulgada. Cuando yo hago lo contrario, giro la máquina en sentido antigiro de la máquina, la puntada es más corta, hay más puntadas por pulgada en cada costura. Recuerde que el botón del push de regular la puntada siempre debe liberarse para que cuando usted arranque su máquina no se dañe el sistema.